Y también estoy enlazado, le quiero dar la bienvenida justamente a César Puntriano, él es abogado laboralista. ¿Y por qué nos hemos conectado con él? Porque necesitamos justamente entender y conocer cuáles son nuestros derechos laborales. Por ejemplo, justamente le pido a todos los trabajadores en este momento que escuchen esta entrevista, que escuchen al señor Puntriano, para saber a qué podemos acceder. Por ejemplo, lo que acaba de decir Luis Villanueva, ¿no? Que tienen que trabajar entre 300 y 400, tienen que trabajar entre 20 años para recibir 300 y 400 soles. O sea, un poco más de $100 al mes. Esa es su jubilación. Y si no llegan a los 20 años, no les dan absolutamente nada, pierden su plata. Así es. Imagínense. O sea, y casos como estos hay muchísimos, miles, si no son miles de peruanos que tienen que trabajar de esta manera. Por eso siempre digo, y el presidente tiene mucha razón, hay que hacer una reforma inmediata a la ONP y a la AFP de todas maneras. Muy buenos días, señor Puntriano, ¿cómo está? Muy bien, Cristian, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, de verdad, gracias a usted por aceptar esta llamada, y nosotros queremos saber, por favor, de arranque, qué derechos no deben de ser vulnerados, por ejemplo, en este momento, en esta etapa del COVID-19. Bueno, antes que nada, un saludo por este Día del Trabajo a todos los trabajadores, a todas estas personas que se fajan día a día por sacar al Perú adelante y por salvar las vidas de los compatriotas, a los médicos, enfermeras, policías, que bueno, la están sufriendo, ¿no? La están sufriendo día a día. Y también a todos esos trabajadores que están en casa, muchos de los cuales, como nos comentaba el representante de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, están dejando de percibir ingresos. Yo creo que ahí el gobierno tiene que tomar alguna medida muy urgente. Ahora, sobre el tema de los derechos laborales que comentabas, los derechos laborales durante este periodo de emergencia nacional, que en principio termina este 10 de mayo, o la emergencia sanitaria que está fijada hasta el 9 de junio, los derechos laborales no han sido limitados. Me refiero desde un punto de vista legal, Cristian, las normas que emitió el gobierno, lo que ha hecho es limitar la libertad de tránsito, el derecho a la reunión, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, pero el derecho al trabajo está todavía, debe ser pues respetado por todos, especialmente por los empleadores. ¿Eso qué significa, Cristian? Que, por ejemplo, la emergencia no es una justificación para el despido, por ejemplo. La emergencia no es una justificación para rebajar sueldos. La emergencia no es una justificación para desconocer beneficios laborales de las personas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Distinto es el caso, Cristian, de que, y también es una realidad, de que muchas empresas pues están siendo fuertemente golpeadas por estas restricciones. Por ejemplo, una agencia de turismo, una empresa de transporte interprovincial, los mismos restaurantes, los mismos cines. No es tampoco que los empresarios, por lo menos el empresario promedio, el empresario consciente, ¿no? Porque también de los otros hay, que el empresario consciente pues haya decidido de buenas a primeras deshacerse de sus trabajadores, despedirlos o bajarles el sueldo. Lo que ocurre es que también no hay ingresos. Ahora, es importante tener en cuenta de que la finalidad tanto del gobierno y de las empresas es preservar el empleo. Entonces, a veces hay que tomar algunas medidas temporales, creo yo, pero que deben ser aplicadas de común acuerdo. A mí me parece que es absolutamente fundamental, y eso lo dice la Organización Internacional del Trabajo, que en esta época prime el diálogo. Por ejemplo, imagínate un trabajador que usualmente en su oficina pues laboraba unas 45 horas semanales y ganaba una determinada cantidad de dinero. Y por el momento está trabajando desde casa la mitad de tiempo. Yo creo que sería muy razonable conversar con ese trabajador para ajustar sus ingresos al tiempo de trabajo que está realizando efectivamente. Porque, digamos... Sí, Cristian, te escucho. Lo que pasa es que el tiempo a veces es un poco cruel en la radio. Entonces quisiéramos saber, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el derecho que tienen los profesores, ¿no? ¿Qué va a pasar con los profesores y cuáles son las obligaciones que tienen que tener los colegios privados, por ejemplo?
los colegios privados con los profesores, porque por ahí también nos han llegado denuncias de profesores que los colegios los han votado, ¿no? Los han retirado. Entonces, lo importante, yo siempre digo, no romper la cadena de pagos. Romper la cadena de pagos es lo peor que le puede pasar. Capital. Entonces, ¿cuáles son los derechos de estos profesores? Mira, como te decía hace un momento, de los profesores en general, la emergencia no es una causa de despido. Ahora, pero habrá que ver la situación concreta. Por ejemplo, hay muchos padres de familia que por la misma situación económica no están pagando las pensiones. Entonces, si no hay ingreso de pensiones, el colegio no tiene cómo pagarle a los profesores. Entonces yo creo que en esa situación... Pero el colegio tampoco vive del día a día, pues, ¿no? O sea, el colegio no vive del día a día ni del mes. Efectivamente. Por eso lo que te decía es que es importante al establecer algunas medidas internas para, por ejemplo, acordar con el profesor una reducción salarial temporal. Claro. Esa yo creo que sería una buena alternativa. No decir al profesor te dejo de pagar totalmente. Es algo que el colegio pues hubiera cerrado, ¿no? Claro. Por ejemplo. Pero hoy día hay muchos profesores que se están esforzando bastante para enseñar desde su casa, haciendo trabajo remoto. Claro. Entonces, ese trabajo tiene que ser retribuido, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que ahí es algo muy importante para los profesores para que lo tengan en cuenta. Todas las empresas están en este momento golpeadas, absolutamente todos, y yo creo que una de las alternativas efectivamente sería el diálogo con los trabajadores y el sinceramiento, ¿no? Porque en este momento yo no creo que haya alguien que diga no, o sea, que diga no, a mí no me bajes el sueldo, a mí que no me, no, o sea, la cosa está bien complicada para todos, ¿ah? Estoy viendo muchos casos de empresas que están cerrando. Entonces, bueno, y en el caso, por ejemplo, de los supermercados, de los trabajadores de limpieza, de los grifos, ¿no? De las farmacias, los bancos, ¿cómo proteger? Sí. Muchos de los cuales continúan laborando, ¿no? Las farmacias son calificadas como actividad esencial, los bancos también. Y aquí en el tema de la protección yo te diría que hay dos cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, el hecho de que esos trabajadores deben continuar siendo remunerados porque están trabajando normalmente, pero por otro lado también hay que proteger su seguridad, su salud. Justamente el Ministerio de Salud ha emitido hace un par de días unos lineamientos básicos que tienen que ver con el cuidado de la salud de los trabajadores. Correcto. Por ejemplo, se establece la distancia social de 1 metro, se establece el uso obligatorio de mascarillas en el centro de trabajo, la obligación de las empresas de tomar la temperatura al ingreso a los trabajadores, las medidas que deben tomar ante casos de sospecha, gente que tenga más de 38 grados de temperatura. Importante, etcétera. ¿no? Estos temas sanitarios son más que importantes. ¿Una empresa te puede mandar de vacaciones, por ejemplo, en pleno estado de emergencia? Mira, la ley tiene una respuesta muy particular ahí, porque te dice que si la empresa sigue trabajando normalmente, imagínate un banco que sigue operando porque es una actividad esencial, en esos casos sí se permite el hecho de que se envíe de vacaciones a los trabajadores de manera unilateral. Pero si es una empresa que no está realizando estas actividades esenciales, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Salvo que esté ante una situación de crisis económica. Conozco muchas empresas que lo que han hecho es conversar con sus trabajadores, decirle al trabajador, mira, tú tienes vacaciones acumuladas, toma vacaciones, pero te las voy a pagar. Es importante también que los trabajadores recuerden que las vacaciones son pagadas. Cuando uno sale de vacaciones tiene que salir con su plata. No es que ándate de vacaciones y te pago el regreso. Ahora, no funciona. Hay empresas que se han acogido justamente a la suspensión perfecta de labores y han enviado a su casa a algunos trabajados y digamos que en esos 90 días se le vencía el contrato. Dentro de esos 90 días se le vencía el contrato. Y obviamente lo que hacen es ya no renovarles el contrato. ¿Qué derechos tienen ahí los trabajadores? Y dos, algunas empresas no han cumplido con pagarles incluso. Sí, buen punto. Mira, respecto al primer tema, si el contrato vence, en realidad no hay mucho que hacer, porque es una regla legal que no se ha cambiado durante la emergencia. Por ahí no hay, asidero legal para impugnar la no renovación. Lamentablemente hay una gran población laboral que está contratada de manera temporal y las empresas que están golpeadas económicamente pues tienen a ese primer frente de trabajadores
una válvula de escape. Claro. Y desde el punto de vista legal no hay nada que hacer, Cristian. Ahora, lo que sí es cierto es que las empresas están obligadas, dentro de las 48 horas de terminado el contrato, en pagarle la liquidación de sus beneficios sociales. Muy bien, Ojo eso con ¿no? ¿no? Eso es lo que los peruanos queremos escuchar, porque hay muchos peruanos que han sido, o sea, los han despedido, le han aplicado esta suspensión perfecta de labores y no les han renovado, y la empresa no les ha pagado. Y es más, ¿cómo se llama? Le dicen, ya anda, quéjate, pues anda, quéjate, ¿no? Anda, quéjate, claro, a las instituciones que creas conveniente, al Ministerio de Trabajo y tal, y todavía los amenazan, ¿no? Entonces, ¿estas empresas estarían incurriendo en un delito? Es una infracción. En una infracción laboral, en todo caso, mejor dicho. Efectivamente, y para eso, a ver, yo creo que acá hay dos supuestos que se vienen presentando, Cristian, ¿no? El primero, donde la empresa le diga a su gente, ¿saben qué, señores? Como ustedes han visto, por ejemplo, un CIME, no tengo ingresos, no tengo caja, hagamos un cronograma, acordemos, como tú decías, dialogando, ok, ahí se puede llegar a algún acuerdo, pero en el otro caso, si la empresa simplemente no paga y encima adopta estas actitudes abusivas, pues eso es totalmente ilegal. Claro. ¿Qué puede hacer un trabajador en la emergencia? Ahí podemos ir a SUNAFIL. A la SUNAFIL. A la SUNAFIL, de la todas SUNAFIL maneras. ha sido considerada como una actividad esencial. Claro a que los sí. inspectores no les ha gustado eso, pero tienen que seguir operando. Claro que sí. Entonces, tienen que ir a la SUNAFIL. Tienen que ir de todas maneras. Y ahí la SUNAFIL no cree en nadie, te pone la multa y te la pone, ¿ah? Así que las empresas tienen que ponerse, por supuesto, tienen que estar más que atentas. Así que muchas gracias, doctor, te agradezco, gracias por el enlace y te mando un fuerte abrazo. Gracias por apoyarnos siempre justamente con tu opinión, que es más que importante. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, un saludo, que tengas un feliz día del trabajo y a todos los oyentes también. Muchas gracias. Vámonos al corte, regresamos con más.